El engaño de la serpiente. Amén. Vamos a ir avanzando, no estamos ahí. Bueno, la base bíblica es 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Vamos a leerla una vez más. Pero temo, dice, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. La siguiente versión es lo mismo, vamos a leerla, dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, pero ahora me temo que justo cuando Eva fue engañada por las mentiras inteligentes de las serpientes, tus pensamientos puedan ser corruptos y pierdas la devoción de tu corazón única y tu amor puro por Cristo. En el siguiente, como lo hemos explicado, ¿verdad? Eso ya lo explicamos, la palabra esa de engaño, sedujo por completo, hizo extraviar y seguía. Básicamente eso fue parte de la obra, ¿verdad?, de la serpiente. Le bendiga mucho gusto. Para poder engañar. Pero ahora en lo que está ahí en el cuadro, ¿verdad?, es básicamente parte del temor, ¿verdad?, que dice ahí. Vuestras mentes, dice, sean desviadas. Entonces vemos que las mentes fueron extraviadas, desviadas, o como lo dice ahí en esa imagen, ¿verdad?, por medio del engaño, la seducción, de hacer extraviar y de la persecución. Pero ahora, lo que yo quiero centrarnos, aunque ya mencionamos dos de ellas, ¿verdad?, es de que entonces cuando la serpiente, entiendas, el enemigo, ¿verdad?, viene a engañarnos, a seducirnos, a extraviarnos, o empieza una persecución, el plan es desviar nuestros pensamientos. Amén. Eso fue lo que hablamos el día anterior, ¿verdad? Luego el otro es que los pensamientos se corrompan. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a empezar acá. Dice ahí en el número 3, ¿verdad?, en la primera columna, dice que los pensamientos se extravían. Esto pues ya lo podemos entender un poco mejor, porque hablamos también de que ese proceso del engaño es hacer extraviar. Entonces de eso ya lo hablamos. Vamos a ver el siguiente, que es que los pensamientos se aparten. En la primera columna sería el cuarto, ¿verdad?, o la cuarta, si lo logran ver ahí. Entonces miren, mis amados, el fin del enemigo es hacer que nuestros pensamientos se aparten. Esto de apartarse es muy muy importante. ¿Por qué? Voy a hacer este énfasis. Quizá ustedes habrán conocido gente, ¿verdad?, o en determinado momento ustedes mismos lo experimentaron. Aquella famosa frase, ¿verdad?, que muchos, esto se utiliza sobre todo dentro de los matrimonios, ¿verdad?, que llega un punto en el que él o ella dice: es que yo ya no lo amo, ya no la amo como al principio. ¿Y de dónde vienen esos comentarios dentro de un matrimonio, de que él o ella ya no ama como al principio? Tal vez, repito, quizás lo han escuchado, no lo sé, ¿verdad?, pero yo sí lo he escuchado muchas veces, de relaciones dentro de matrimonios, sobre todo, no son las únicas, ¿verdad?, en donde él o ella dice: sí, pastor, es que yo ya no lo amo, yo ya no la amo. ¿De dónde surgió ese pensamiento? Si se entiende, ¿verdad?, de que cuando se enamoraron o cuando se casaron, pues como lo dicen, ¿verdad?, se juraron amor eterno, y de repente después de algunos años yo ya no lo amo, ya no la amo. Es por esto, mis amados hermanos, porque en los pensamientos uno empieza a apartarse. Probablemente les pasó también cuando uno estaba recién casado, ¿verdad?, el primer año probablemente de uno estar casado, uno salía a trabajar y uno anhelaba volver a casa, que extrañando al ser amado, ¿verdad? Pero de repente empieza algo que uno se empieza a apartar, se empieza a separar. Mira, disculpa, pero hoy voy a llegar tarde. Y así pequeñas cositas que uno dentro de X relación, no solamente dentro del matrimonio, pueda pensar que son normales. Mira, mi amor, por ejemplo, en el trabajo, fíjate que tengo horas extras. Bueno, nos van a pagar más. Bueno, puede decir él o ella, según quien trabaje, ¿verdad? Gloria a Dios, vamos a recibir algo más. Pero ¿de dónde esas horas extras empiezan a venir? Pues probablemente el jefe, ¿verdad? Pero luego uno puede llegar el engaño, lo que estamos hablando. Bueno, este mes hice tantas horas extras y gané tanto dinero extra más. Y luego el pensamiento: y si el otro mes hago lo mismo.
Entonces, pequeñas cosas que sin hecho pensado de apartarse del cónyuge, uno empieza a ser partícipe y empieza a distanciarse. Cuando llega al punto, mira mi amor, por ejemplo, hoy no voy a poder llegar a dormir porque me tengo que quedar a velar. Y todo el pensamiento, mira, horas extras, tenemos que pagar esto, comprar lo otro, está bien. Pero ¿qué está pasando ahí? Si nos vamos dando cuenta, pequeñas cositas que van haciendo que uno se vaya a separar. Y llega al punto, mis amados hermanos, en que puede empezar con cosas cotidianas, cosas normales, pero luego ya entra la serpiente. Y recordemos que, aunque este no es un tema matrimonial, ¿verdad? Pero quiero poner ese ejemplo, que la Biblia habla que si un matrimonio se va a separar, no de divorciarse, ¿verdad? Sino de una cierta distancia, es para dedicarse a la oración, y luego que se vuelvan a unir para no darle cabida al enemigo, a ciertas tentaciones. Entonces esto dentro de nuestros matrimonios o dentro de alguna relación, entiéndase padre, hijo, ¿qué otra relación? Entre hermanos. ¿Por qué si éramos tan unidos? ¿Por qué ahora probablemente ya no me habla? ¿Qué está pasando ahí? Que en los pensamientos uno se empieza a apartar. Yo les digo, conocí allá en Guatemala gente que, por ejemplo, ¿verdad? El día de hoy se encontraron en la calle y una persona, buenos días, y la otra no respondió. Bueno, probablemente no me escuchó, así, ¿verdad? Al otro día, buenos días, y tampoco respondió la otra persona. Bueno, ya tal vez no me escuchó. La tercera vez, buenos días, y la otra no respondió. Yo ya no le estoy hablando. Entonces, ¿qué pasó ahí? Qué bueno, pero qué bueno que todo se hubiera quedado ahí. No, ¿qué fue lo que pasó? De que la persona que saludaba le cuenta a su familia, pueden creer que esa señora yo la saludo y no me responde. Entonces al otro día, buenos días, ya definitivamente hay algo ahí. ¿A dónde llegó todo esto? De que entonces la familia X con la otra familia se dejaron de hablar. ¿Solo por qué? Porque una persona no saludó. Entonces, ¿de dónde venimos con esto, mis amados hermanos? Gracias. De que en pequeñas cositas, mis amados hermanos, muchas veces que no podemos pensar que son cosas espirituales. Amén. Perdón. El enemigo puede ganar mucha ventaja y apartarnos en nuestro pensamiento. Pero bueno, voy a avanzar. Quisiera quedarme más tiempo en cada uno, pero voy a avanzar. El asunto con esto es de que nadie, mis amados hermanos, que tiene X o Y relación, digo esto no haciendo énfasis solo a una relación de matrimonio, y de repente empieza a separarse, ahí algo pasó. Probablemente, como el punto que estamos viendo, ¿verdad? El enemigo metió su cizaña, metió su semilla, que así lo dice la Biblia, y empezó a crecer algo en el corazón o en la mente. Todo eso que ustedes ven en la pantalla, que quizás no lo he dicho ahorita, pero ya lo dije el día jueves, son diferentes versiones de la Biblia, en donde esta dice, vuestras mentes sean desviadas. Las otras versiones dicen, pensamientos desviados, pensamientos que se corrompan, pensamientos que se extravíen, y en el que estamos hablando, pensamientos que se apartan. El de abajo dice, que se perviertan vuestras mentes. Entonces, miren, cuando hablamos del apartarse, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo también dentro de una congregación. Miren, mis amados, dentro de las congregaciones, ustedes y yo pues que nos hemos congregado, ¿verdad? No podemos hablar de que toda la gente que se congrega son santos, son puros, son inocentes, sino de alguna otra forma, al escudriñar nuestras mismas vidas, nosotros mismos nos congregamos y aún tenemos cositas que el Señor tiene que ir limando, que tenemos que ir enfrentando y venciendo. Imagínense, si nosotros, que nos consideramos por lo menos, yo me considero una gente buena, que es la mayoría de pensamientos de la gente. ¿Y usted por qué se considera bueno? Que yo no le hago daño a nadie. Pensemos que nosotros también nos consideramos gente buena.
Si nosotros, considerándonos gente buena, sabemos, porque bíblicamente hablando así lo dice la Biblia, que no hay ni uno solo con corazón puro, que aún hay cosas que nos estorban, y ahora imagínense la demás gente, también tienen más de algo que les estorba. Y cuando llegamos y nos congregamos, ¿qué es lo que choca? Pues lo mismo, ¿verdad? Que la hermana, el hermano no ha podido vencer, choca con lo que yo tengo que no he podido vencer. Entonces ese pequeño tipo de cosas hacen que uno se aparte, pero es nada más una separación. Pero ahora el otro que viene dice: se perviertan vuestras mentes. Yo no sé, les hago una pregunta a ver si alguien me quiere responder. Pero por esa palabra perviertan, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué significa eso? Miren, el ejemplo que a mí se me ocurre para poder darles alguna idea, que tal vez muchas veces pasa esto en los buses, ¿verdad? O en la calle, que tal vez alguna mujer dice: uy, no, ese hombre tan pervertido. Pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde surge ese comentario? Ese hombre tan pervertido. ¿Qué idea les da eso? Porque si han escuchado más o menos algún comentario así, ¿va? O sea, la palabra ahí se perviertan. La palabra pervertido, o sea, no creo que sea una palabra que no la sepamos. Yo les digo, si escucho yo un comentario como es: ay, ese hombre tan pervertido, o sea, ¿qué tuvo que haber hecho en la calle para que una mujer diga eso? Le faltó el respeto. Ahí está, ¿verdad? Le faltó el respeto. ¿En dónde? Con todo respeto lo digo, en el área sexual seguramente, ¿verdad? Entonces viene esto y habla de perversión, de ser pervertido. Y aquí el problema con esto es, mis amados hermanos, de que miren, recuérdense que nuestra base bíblica es Corintios, ¿verdad? Pero lo que el apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios 11:3 es todo lo que pasó en Génesis capítulo 3. Y ahí hay una cita en el capítulo 3 de Génesis, que la Biblia dice que cuando Dios descendió, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre le dice: oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Y cuál es la pregunta que el Señor le hace? Según las versiones puede cambiar, y le dice: ¿quién te enseñó? Vean eso, qué tremendo. No le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Sino le dice: ¿quién te enseñó? Y luego viene: ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Entonces la pregunta ahí y la respuesta yo creo que ustedes ya la tenemos. ¿Quién le enseñó al hombre de que estaba desnudo? Pues el mismo pecado, ¿verdad? El mismo Satanás le enseñó. Y aquí el temor del apóstol Pablo es, como les digo, enfocándonos en esto, una cosa es que uno se aparte en sus pensamientos. Ah, sí, el hermano se apartó. O a veces nosotros mismos: yo mejor me aparto porque yo soy muy evitado de problemas. Y nos apartamos para evitar problemas. Eso es una cosa, que alguien podría pensar lo que la Biblia dice. Pero acuérdense, pastor, que la Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta. Está bien, pero será lo mismo apartarse en los pensamientos a tener una mente pervertida. No es lo mismo. Ahora bien, ¿y de dónde entró eso que dice ahí: se perviertan vuestras mentes? De la enseñanza, mis amados hermanos, que el enemigo da. Y yo les digo, ayer yo me quedé sorprendido sinceramente porque vi a 3 muchachos que iban con uniforme de algún colegio, alguna escuela, me imagino, y se les echaba de ver en la cara, ¿verdad? Pues que son jovencitos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que uno de ellos cargaba tatuado desde aquí hasta aquí. Y cargaba una su playera. Y yo cuando lo vi, sinceramente les digo, bueno, pensé: de plano, estos son ladrones. Dije, no, pero cuando los vi, no, cargaban uniforme de un establecimiento escolar. Pero me quedé sorprendido por el gran tatuaje. Sinceramente les digo, yo en vivo y de todo color nunca había visto eso. En imágenes, en internet, pues se mira, ¿verdad? Pero así, de frente, no. Entonces, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque de dónde salen este tipo de ideas, mis amados hermanos. Como les digo, yo calculo que esta persona habrá tenido unos 15, 16 años. O sea, es un jovencito todavía. ¿Y de dónde salen esas ideas, mis amados, de hacerse semejante cosa y todavía andarlo luciendo? De aquí viene, de mentes, mis amados hermanos, que se han pervertido, o como lo decía el segundo punto ahí, ¿verdad? De pensamientos que se corrompan.
de ahí viene, porque si ustedes y yo lo vemos, o sea, alguien que tenga ese deseo o esa capacidad, no es normal, no es normal por donde lo que podamos ver. Entonces ahí viene la pregunta de Génesis 3, ¿quién le enseñó? Entonces acá en esto, mis amados hermanos, dice ahí, se perviertan vuestras mentes, ahí entra la instrucción del enemigo. Y yo bueno, es que ustedes no me responden, no sé si me van a responder, pero les hago una pregunta. Miren, pues, la Biblia nos muestra de que cuando Dios nos hizo, la Biblia claramente dice que Dios hizo al hombre y vio que era bueno. La Biblia así lo dice, que en los 6 días de la creación vio Dios que era bueno. El tercer día, dice la Biblia 2 veces. De todos los demás días, dice el primero, el segundo fue bueno, el cuarto y hasta el sexto, y fue bueno. Pero del tercer día, dice la Biblia que 2 veces. Lo pueden buscar ustedes en sus Biblias, en el libro de Génesis. Del tercer día dijo 2 veces que era bueno. Y cuando Él crea al hombre, Él dice, y vio Dios que era bueno. Y fue el 6.º día y todo lo que ustedes ya saben. Entonces cuando Dios creó al varón, cuando Dios creó a la mujer, la misma Biblia dice que fue algo bueno lo que Él creó. Amén. Entonces si lo que Dios creó cuando hizo al hombre y a la mujer fue bueno, o sea, ¿de dónde, mis amados hermanos, salen? Por ejemplo, lo que les mencioné de los ejemplos del tatuaje, ¿verdad? ¿De dónde viene todo eso? Si Dios no nos creó con ese tipo de pensamientos, ¿de dónde viene? De la enseñanza, mis amados hermanos, que el mismo mundo lo da. Porque miren, a nuestras naciones, entiéndase, hablo de Centroamérica, ¿verdad? Tal vez ustedes lo han escuchado. Las tienen como países tercermundistas. O sea, vamos a decir en otras palabras, países ignorantes, países pobres. Entonces lo que viene a nuestras naciones son culturas que ni siquiera son propias, sino son culturas de extranjeras, de otras naciones, de otros países. ¿Y cómo es que logran entrar a nuestras naciones? Y supuestamente, ¿verdad?, nos tildan de tercermundistas. Volvemos a la carga. ¿Por qué entran? Porque alguien lo enseña. Una cosa es que alguien lo enseñe, pero otra cosa es que alguien lo aprenda. Entonces se enseña, se aprende, alguien lo aplica, y lo que los demás hacen es imitar, copiar. ¿Por qué? Porque por cuanto esto está de moda, entonces las modas por naturaleza venden. Lo tremendo, y espero estarme dando a entender, es de que el riesgo que se corre, mis amados hermanos, es que nuestras mentes se perviertan. ¿Se imaginan ustedes? Cuando ustedes leen el libro de Génesis capítulo 19, ¿qué está pasando ahí? Básicamente, en los contextos, ¿verdad?, Lot y sus hijas, aunque también la esposa, pero al final la esposa se quedó en el camino, salieron de Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben, ¿verdad?, de que los ángeles llegan y le dicen, váyanse, huyan, porque esta ciudad va a ser destruida. Y el asunto es que terminan yéndose primero a una ciudad llamada Zoar, y luego se van a meter a una cueva. Eso ya está en Génesis capítulo 19. Pero vean esto, ¿de dónde viene, mis amados hermanos, por este punto? Mentes pervertidas, ¿verdad? La idea de las hijas de Lot de decir, hombres ya no hay. Mi padre ya está algo pasadito de años. ¿Y de dónde vamos a conservar a nuestros descendientes? Entonces viene el pensamiento y le dice la mayor, ¿verdad? Ya sé qué vamos a hacer. Emborrachemos a nuestro papá. Ya ustedes lo saben, ¿verdad? Ahora les hago una pregunta, vamos a ver si me responden. La pregunta es, mis amados hermanos, porque la Biblia dice que lo emborracharon, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál es mi pregunta? ¿De dónde sacaron el vino para emborracharlo? Se supone que el ángel viene y les dice, váyanse, porque Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Pensemos nosotros, ¿verdad? Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Solo pensemos en lo que pasó en ese entonces ahí. Que alguien venga y nos diga algo similar. Váyanse. Lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo. Que muchos están llegando a nuestras naciones. ¿Creen ustedes que ellos se preocuparían? Miren, le está pasando la guerra, pero llévense. Dejen la ropa, pero el vino llévenselo. ¿Creen que alguien va a estar preocupado por eso? Ahí les aseguro que si alguien tuviera ese tipo de vicios,
no creo que lleve también provisión para su vicio. Más sin embargo, ya les di yo una idea, ¿verdad? ¿En dónde consiguieron vino para emborrachar al padre? De la ciudad donde se alojaba. Entonces, vean esto. ¿Y por qué? O sea, ahí ya sabemos, definitivamente ese vino no lo encontraban en la cueva, ¿verdad? Porque claramente dice la Biblia que se fueron a meter en una cueva. Entonces, ¿de dónde sacaron el vino? De Sodoma y Gomorra. Pero ¿quién, mis amados hermanos? Por eso les pongo este ejemplo, por este punto. ¿Quién en un proceso que le están diciendo van a destruir la ciudad? ¿Quién se va a estar preocupando por llevarse el vino? Solo alguien que lógicamente esté pervertido en sus pensamientos y diga, bueno, mientras que tal vez aquí todos están siendo destruidos, es un pensamiento propio, ¿verdad? No se nos emborrachemos, así no miramos nada de lo que pasa. Si se supone que si los fueron a sacar fue porque por medio de ellos se tenía la idea de empezar una nueva creación, porque Sodoma y Gomorra era un lugar de perversión. Mas sin embargo salieron de Sodoma y Gomorra, pero se llevaron el vino de Sodoma. ¿Qué fue lo que hizo el vino de Sodoma? Les dio una idea, pervirtió sus mentes, emborrachemos a nuestro padre. Y ustedes saben que lo hicieron, y de ahí, de ese incesto entre padre e hijas, salieron los moabitas y los amonitas, que hasta el día de hoy son enemigos, mis amados hermanos, del pueblo de Israel. Y espiritualmente hablando, aún siguen con la perversión, con todo respeto lo digo, sexual, estorbando al hombre. O sea, cuando un hombre o una mujer tienen problemas en su área sexual, es exactamente eso, es el vino de Sodoma. ¿Por qué? Porque por eso fue que Dios destruyó eso. Recuerden Sodoma y Gomorra, que cuando los ángeles llegan a visitar a Lot, dice la Biblia claramente que los hombres, los varones, llegaron a tocar en la puerta y le dijeron a Lot, saca a esos hombres que llegaron a tu casa. Queremos, dice así, las versiones conservadoras dicen, queremos conocerlos, pero el original dice, queremos violarlos. O sea, ¿qué era lo que querían estos perversos? Imagínense violarlos. Entonces démonos cuenta el tipo de perversidad que se movía en Sodoma y Gomorra. Entonces esto es lo cual el apóstol Pablo dice, temo. Ese es mi temor como ministro, que ustedes sean pueblo de Dios, pero que en sus mentes, estén pervertidas. Y en relación a eso, mis amados hermanos, miren, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero al final pues acá todos somos adultos, ¿verdad? Pero miren, por ejemplo, en relación a esto de la perversión, ¿verdad? Una mente pervertida. Yo he conocido gente, mis amados hermanos, que se entiende de que están casados. No solamente están casados, tienen a su esposo o a su esposa, sino que también tienen hijos. O sea, entiéndase, ya son padres, ¿verdad? Y no solamente tienen hijos, sino ya tienen nietos. Entonces, ¿qué son? Ya son abuelitos, ¿verdad? Ya son prácticamente, ya hay 3 generaciones ahí. Y cualquiera pudiera entender de que una persona en este nivel que les digo, allá padre y con nietos, problemas en el área sexual, no, si ellos ya están grandes. Pero la mente pervertida no anda viendo edades. Imagínense, me da risa, porque ustedes saben que cuando Dios le da la promesa a Sara de que iba a quedar ella embarazada, ¿verdad? La Biblia dice que Sara se rió. Y cuando la confrontan le dice, bien te reíste. No, no me reí. Bien te reíste. Pero ¿qué es lo que a ella le da risa? Si ustedes han leído esa cita, el Señor le está dando la promesa a Abraham y Sara está en la tienda escuchando y se rió. ¿Pero por qué se rió? Algo mañosita era Sara. Porque ella dice, ya a una edad de 90 años, ¿podré yo a esta edad, miren qué mañosita, sentir placer? O sea, si no le estaban hablando de placer, le estaban hablando de que iba a quedar embarazada. Ah, no, pero ¿en qué se centró ella? En el placer. O sea, ella no quería tener un hijo solo por tenerlo. O sea, quería que hubiera deleite en todo el proceso. Pero démonos cuenta, les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque el día de hoy una persona de 90, 100 años que tenía 90 Sara y 100 Abraham, o sea, ya uno los mira, este viejito ya está viejito, ya no. Más sin embargo, ¿en qué pensaban ellos? Todavía querían tener placer. Podemos pensar, ¿verdad? Mente corrupta o mente pervertida, pero al final solo les pongo eso como un ejemplo, para que nos demos cuenta de que hablar de una mente no está íntimamente ligada con la edad.
Porque recordemos que la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que cuando encontraron a aquella mujer en el acto mismo del adulterio, el Señor le dijo: el que ustedes estén libres de pecado, ¿qué le dijo? Tiene la primera piedra. Y da una característica ahí y dice que ¿quiénes fueron los primeros que se fueron? Dice que los primeros que se empezaron a ir fueron los más viejos. Está como que mientras más viejos, un poquito más mañosos, ¿va? Eso es lo que la Biblia dice, mis amados. Entonces espero estarme dando a entender con esto. ¿De cuál es entonces el trabajo de la serpiente? Por medio de engañar, pervertir las mentes. Pervertir las mentes. Y una vez, mis amados, que Dios nos libre, una persona llegue a tener una mente pervertida, ya no hay, les digo, algo que pueda llegar a producirle cierto placer, sino que va a querer más, va a querer más y va a querer más. Escuché hace algunos años en el testimonio de un violador en serie. Esto ya fue hace muchos años, a tal punto que cuando esto pasó, lo mataron en la silla eléctrica. Pero antes de matarlo en la silla eléctrica, esto fue en Estados Unidos, él dio su testimonio. O sea, lo entrevistaron. ¿Por qué lo ejecutaron? Porque se había convertido en un violador en serie. Y lo entrevistaron, ¿verdad? Porque estaban interesados en saber qué tipo de mente, imagínense esto, tan curiosa la gente también, ¿verdad? Tenía un hombre que había sido capaz de violar a más de 300 mujeres. Entonces él empieza a contar su testimonio y lo sorprendente es que lo primero que él dice es que él era el hijo de un pastor. Yo era cristiano y mis papás eran pastores. O sea, ahí uno ya empieza a quedar en shock, ¿verdad? ¿Y cómo? Si sus papás eran pastores y él era cristiano, ¿por qué hizo eso? Entonces él empieza a contar toda su historia, de que todo ese proceso de perversión en su mente empezó, dice, viendo a sus hermanas. Eso no le bastó y cometió un montón de aberraciones. Empezó luego con revistas, imágenes y todo el asunto y no le bastó. Entonces luego empezó a ver mujeres, las empezó a violar y no le bastó. Hacía lo que hacía y luego el máximo placer que recibía, no lo recibía en el acto de la violación, sino quitándole la vida. Entonces, ¿a dónde llegó esa mente? Una mente perversa. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Y quién se lo enseñó? Porque ustedes y yo no vemos de que esa sea la naturaleza del Dios que tenemos. Definitivamente, mis amados hermanos, el enemigo, el diablo, se mete en la gente por medio de sus entidades espirituales y pervierte por completo. Y ahí viene una mente pervertida. Allá en Guatemala pasó algo. Era un pandillero que le decían el Smiley, le decían. Y él decía algo y decía, miren, decía, yo no mato a cualquier gente. O sea, este era un asesino. Yo mato, decía él, a pandilleros de la otra mara. Y así lo decía, y a las viejas chutes. ¿Y por qué lo agarraron? Por matar viejas chutes. O sea, cuando mataba a pandilleros, no le decían nada. Pero ¿por qué mataba, así en su expresión, por qué mataba él viejas chutes? Por chutes, ¿verdad? ¿Sí entienden esa palabra? Por metidos, no. Por entrometidos, es que así le dicen allá en Guatemala a los entrometidos. Aquí como le dicen chepito, algo así, sapito. Entonces allá por sapo, yo mato solo viejas zapas, decía. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque él decía eso también, que empezó matando porque por su clica, decía él, por su mara, por su pandilla. Cuando alguna señora llamaba a la policía y decía que él estaba, también. Pero luego él decía, luego maté por puro placer. Él decía, miren, ¿a dónde llegué yo? Decía él, de que yo salía de mi casa con la idea de ir a matar a alguien. Y el primero que se me encontraba, a ese lo mataba. Entonces, una cosa es, ¿verdad?, que dentro de sus perversiones, que matara a otro pandillero, o sea, porque se estaban peleando, ¿no? Pero ya salir solo, por quitarle la vida a alguien, porque le hacía falta el derramamiento de sangre, una mente pervertida. Y volvemos a la pregunta que el Señor le hace al hombre en el huerto, ¿quién te enseñó? Entonces, a veces, lógicamente, nosotros no creo que lleguemos a este tipo de mentes tan perversas ya, ¿verdad? Pero a veces, mis amados hermanos, sí se nos cruzan ciertos pensamientos que ustedes y yo, pues si queremos agradar a Dios, a veces nos encontramos, bueno, ¿y yo de dónde estoy pensando esto? ¿De dónde estoy yo pensando esto? El enemigo
los pensamientos, las cosas que uno mira en la calle, las cosas que mira uno en las noticias, de las cosas que uno se entera en los mismos celulares, le van llenando a uno la mente de información, y el día de hoy nos damos cuenta de que esto de pervertirse está a la orden del día. En cualquier lugar, aunque uno no lo ande buscando, la mente puede ser pervertida. El día de hoy les digo, yo he salido pues por lo mismo, ¿verdad? He andado ahí por las calles de Costa Rica, y sinceramente les digo esto, ustedes pues viven acá, ¿verdad? No me dejarán mentir, pero uno se encuentra en la calle casi con mujeres que andan casi desnudas, y ellas andan, hay mucho calor. ¿Y qué creen ustedes que puede despertar eso en un hombre que las mira? Exactamente esto. Puede causarles una perversidad, despertarles un bajo instinto, una pasión, que la Biblia muestra pues que puede ser una pasión, y casualmente en ese momento la pasión estaba desordenada. ¿A dónde lo lleva? A esto, a pervertirse en la mente. Y recordemos que parte del problema de esto, de una mente pervertida, es lo que el Señor Jesús vino a decir, que Él ya no venía ahora a condenar el acto del adulterio, sino que decía Él, cualquiera que mire a una mujer, ¿y qué decía? Y la desee, ya adulteró con ella. Podemos poner esto que estamos hablando acá en su mente, aunque el Señor lo dijo claro, ¿verdad? En su corazón, pero como yo se los he explicado, la mente, el corazón, el alma, bíblicamente hablando, están conectadas, vienen a ser una misma cosa hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, en esto, a mí me pasó también allá en Guatemala. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de Tikal. Allá en Tikal, en Petén, en Guatemala, está el Gran Jaguar. Es una ruina, ¿verdad?, que dejaron ahí los mayas. En una oportunidad fuimos ahí y andaba un hombre, mis amados hermanos, así sin playera, pero bien musculoso, ¿verdad? Y andaba una maestra que andaba con nosotros, que yo sabía que era cristiana, pero cuando lo vio, ¿qué creen que hizo? Se quedó y empezó a decirle a las alumnas, miren muchachos, démonos cuenta. El hombre andaba ahí sin playera, ¿verdad? Pero ¿qué despertó en la maestra? Ya solo ella sabrá que le despertó. Entonces, venimos a lo mismo, mis amados hermanos, de que no es que uno ande buscando este tipo de cosas, sino en la calle uno basta con salir para toparse con muchas cosas. Y si en la mente, en el espíritu, ustedes y yo no estamos alineados, podemos regresar a la casa con una mente pervertida, y que Dios nos libre de todo eso. Es que en el camino de la vida uno se encuentra muchas cosas. Esposas que se han sentido violadas por sus esposos. ¿Y de dónde salió eso? Si se supone que dentro del matrimonio pues hay ciertas cosas que se permiten, ¿no? Pero ellas se sienten violadas. ¿Y de dónde pasa eso? De la misma perversidad que el internet, los celulares, lo que se ven en las caricaturas o fábulas, creo que le llaman acá, no estoy seguro. Muchas cosas que a uno lo van pervirtiendo, y a veces lo pervierten desde que uno es niño. Hay un canal de cable internet que se llama Nickelodeon. ¿Qué es lo que hace Nickelodeon? Supuestamente es un canal infantil. Va adoctrinando a los niños para que cuando lleguen ya a una edad en la que, yo lo voy a decir así, ¿verdad?, en la que ellos sientan que se pueden rebelar o autosuficientes, se rebelan. Y sorprendentemente a veces uno como padre, pero está viendo ahí en el teléfono. Y sí, pero ¿qué está viendo? Lo están adoctrinando, le están pervirtiendo la mente, y luego viene uno y este chiquito, como le dicen acá, ¿verdad?, este chiquito, ¿y por qué así? ¿Qué mira? ¿Qué oye? Yo me he dado cuenta, los niños el día de hoy agarran los celulares como que fuera a saber qué, los agarran y se meten y salen y todo. Y yo les puedo decir, por ejemplo, a mis hijos yo no les permito el celular. Ellos no tienen permiso a tocar el celular. Y medio yo lo dejo ahí, por ejemplo, y alguno lo agarra, en el ratito se lo quito. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que van a ver de bueno en los celulares? Ah, pero pastor, pero es su celular. Sí, pero el celular puede ser mío, pero el internet,
¿Lo que hay en internet lo puedo controlar yo? No, yo no puedo controlar qué es lo que suben a internet. Entonces yo no se los permito. ¿Por qué? Porque eso les va a pervertir la mente. Y cuando ya lleguen a cierta edad, quiero un celular. ¿Y para qué lo quiero? ¿Para qué creen ustedes que lo van a creer? Solo para perderse. ¿Por qué? Porque en internet, mis amados hermanos, el que se quiere edificar se puede edificar. El que se quiere perder también se puede perder. Entonces, al entender esto, muchas veces nosotros mismos propiciamos que nuestra misma mente se nos pervierta. ¿Por qué? Porque en los celulares tenemos la misma voz de la serpiente, que muchas veces nos lleva a cosas muy delicadas. Yo no sé, pero vean, algo que pasa el día de hoy es de que el mundo está lleno de mucha violencia. El día de hoy la gente mira que alguien se está peleando enfrente de ellos, ¿y qué hacen? Lo que hacen es sacar los celulares y ponerse a grabar. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque sorprendentemente yo no me estoy peleando, yo no estoy siendo partícipe, pero ¿y por qué se pone a grabar? Porque le gusta, luego lo publica y sorprendentemente son de los videos que más vistas, que más like tienen en internet. ¿Por qué? Porque aunque yo no soy una persona violenta, pero si yo los veo en mi interior, hay más de algo que me puede gustar. Luego, ¿cuál es el problema? De que uno se va llenando de ese tipo de cosas y cuando ya uno tiene algún problema, alguna diferencia dentro de la casa, ahí explota, ahí saca todo lo que se metió por el teléfono. Y eso es lo que lleva, mis amados hermanos, a pervertir nuestras mentes. Definitivamente, ¿verdad? Los celulares, miren acá, por ejemplo, a mí me está sirviendo para predicar. Ahí lo pueden ver ustedes. Pero a la vez estoy grabando. Y si tuviera aquí mi mesita, le pongo cámara y me grabo yo de una vez. Entonces, de alguna forma, la tecnología nos ha venido a ayudar. Antes no, antes yo tenía que andar cargando un montón de cosas en mi mochila para poder grabar y después ir a hacer otro montón de cosas para poder subirlo a internet. Ahora no, lo llevo a la casa y lo subo y ya se acabó. Entonces, al aprovechar bien la tecnología puede ser de mucha bendición, pero también puede ser de mucha perversión. Bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Me quedan todavía un buen tiempo para poder continuar. De todos modos, ahí tenemos ¿cuántas? 10 más que no hemos mencionado. La siguiente, mis amados hermanos, es mentes desviadas. Es la primera de la segunda columna. Pero esa tiene mucho que ver también con lo que es el extraviarse, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Las mentes de ustedes sean corrompidas. Ahí tiene que ver con el otro, ¿verdad? Igual que se corrompan, ya lo hablamos también. Pero vean el tercero de la segunda columna que dice que sus mentes sean seducidas. Entonces, si ustedes se recuerdan de la seducción, mis amados hermanos, ya hablamos. Regresame a la otra, Angélica, por favor. Ahí está, miren, es la segunda. Solo voy a hacer el énfasis porque recuérdense que eso ya hablamos, ¿verdad? Y el significado que da de la palabra seducción es hacer que una persona, dice acá, que hacer en relación a una persona que otra se sienta atraída o enamorada de ella, utilizando los recursos necesarios para ello. Y el otro significado es tener relaciones sexuales con otra. Ahí está, Angélica. Avancemos a la otra. Entonces nos damos cuenta, acá nos habla de mentes seducidas. Y cuando hablamos de esto de la seducción, mis amados hermanos, yo les voy a poner el ejemplo de una cita que está en el libro de Gálatas. Ahí la Biblia dice: oh Gálatas insensatos. Alguna versión un poco más fuerte o más realista dice: oh Gálatas estúpidos, le dice. ¿Quién los engañó? ¿Quién los sedujo? Pero hay una versión que dice: ¿quién los embarazó? Y yo creo que aquí a todos ustedes y yo sabemos cuál es el proceso para que una mujer quede embarazada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos aquí de seducción, mis amados hermanos, estamos hablando de una semilla que el enemigo siembra, entiéndamelo en lo espiritual, en nuestras mentes, que la mente viene a ser de alguna forma como un vientre espiritual, que toda semilla que ahí se deposite o se muere o fructifica. Y eso es lo que le da identidad a uno en relación
a la mente. Entonces, en esto de la seducción, para que alguien, mis amados hermanos, llegue a un punto de tropezar, de caer o de perder el juicio en relación a hacer cosas que uno a veces se entera, pero mira, el hijo de tal persona o la hija de tal persona o el señor o el vecino, fíjate que hizo esto, lo otro, y uno se queda sorprendido. ¿Y cómo? Pero si era el vecino. Sí, pero una cosa que sea el vecino, otra cosa es que uno les conozca sus mañas, ¿verdad? Entonces le digo, uno se queda sorprendido de, ¿pero por qué él? Por esto, porque en más de algo, mis amados hermanos, cuando uno llega a cometer algún delito, digámoslo así, o sea, no, nadie lo comete solo así porque sí, antes bien, algún tipo de relación, algún tipo de intimidad se tuvo que haber tenido con el enemigo, amén, con Satanás, con la serpiente, y esto lo lleva a uno a hacer cosas de las que uno después se arrepiente, de las que uno mismo llega a un punto en el que uno dice, ay Dios mío, perdóname, ¿cómo fui yo capaz de hacer esto? De aquí, mis amados hermanos, de que nuestras mentes muchas veces son seducidas. Pero vamos a avanzar. El siguiente dice que sean corrompidos, dice. Ahora vean qué es lo que dice ahí. Nuestros o vuestros sentidos. Aquí ya la cosa cambia un poquito, ¿verdad? Porque una cosa es la mente, pero otra cosa son los sentidos. Ya cuando hablamos de los sentidos, yo creo que todos sabemos que ¿cuántos sentidos son los que tenemos? 5, ¿sí? Entonces imaginen cuando hablamos esto de que los sentidos sean corrompidos, estamos hablando del sentido de la vista, el olfato, ¿verdad? El oído, ¿cuál es el otro? El gusto y el tacto. Entonces imaginen cómo, mis amados hermanos, vamos a ver si ahorita sí me respondo. ¿Cómo puedo identificar yo de que alguien tiene algún sentido, pues como lo veis ahí, corrompido? Ay, qué montón. Solo uno. Miren, estos ejemplos que les voy a poner son ejemplos cotidianos, pero tan cotidianos que a veces por cotidiano uno piensa que es normal. No, cuando espiritualmente hablando, alguien puede tener sus sentidos, como lo dice ahí, corrompidos. Vuelvo a la carga con este ejemplo. A veces pasa un hombre o pasa una mujer y ¿qué es lo que hacen? Por la vista. Exactamente. Con las palabras salen. También, ahí está. Por eso, miren, regresaste al principio, Angélica, hasta el principio. Lo que dicen. Hasta el otro, no, al principio, la otra. Entonces, ¿qué miran ustedes ahí? Por lo que dice el hermano ahí. ¿Qué miran en el oído? Una serpiente. Ahí está, regresemos ya donde está. Gracias. Entonces, sí, ahí está claro. Las palabras, mis amados hermanos, acuérdense que es el sentido del oído, ¿verdad? Miren, hay un dicho allá en Guatemala que dicen, cuando alguien físicamente hablando no es tan agradable, ¿verdad? Para no decir que es feo. Entonces hay un dicho que se utiliza ya que dicen, casaca mata carita. O sea, como que dando a entender, voy a tener muy buena labia, ¿verdad? No importa que sea feo, pero con que me trate, con que me hable bonito. Entonces, por lo que dice el hermano, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, si no tenemos bien ministrados nuestros oídos, cualquiera nos puede ganar. Entonces, démonos cuenta de la importancia de tener los 5 sentidos bien ministrados. Y aquí entra algo muy importante que quiero decir. Miren, cuando hablamos de la palabra presencia, esa palabra presencia, ahí están vinculados los sentidos. La palabra esencia está relacionada con los sentidos. Pero cuando se habla de está hablando de una, por ejemplo, cuando hablamos de la presencia de Dios. La frase esa, presencia de Dios. Muchas veces no lo entendemos y, hermanos, aquí está la presencia del Señor. Y podemos pensar que está solo porque alguien está llorando. Y sí, gloria a Dios. Pero cuando la presencia de Dios desciende, ¿a qué creen que desciende? Si la palabra sentido viene de ahí, de la palabra presencia. Cuando el Espíritu de Dios desciende, ustedes y yo podemos sentir la presencia de Dios, está descendiendo no para hacerme llorar, sino para ministrar mis 5 sentidos.
Sí, entonces en algún momento, mis amados hermanos, cuando ustedes pues tengan su devocional, ¿verdad? Cuando oren, lean la palabra, o sea, no es nada más de sentarse y voy a leer qué dice la Biblia, o me voy a poner a un ratito, no, sino es de buscar eso, que en medio de esa intimidad, de esa relación con Dios, mis 5 sentidos sean bien ministrados, para que cuando venga, como lo vimos en la imagen, ¿verdad?, la serpiente a querer hablarme algo, no, yo pueda discernir, no, esta no es la voz de Dios. ¿Ustedes creen que la mujer en el huerto no sabía que la voz que estaba escuchando no era la de Dios? Claro que sabía, si ahí mismo dice que la serpiente le estaba hablando, ella sabía con quién estaba hablando. Y lógicamente esa no era la voz de Dios, pero ¿por qué le hizo caso a esa voz? Porque sus sentidos, la misma Biblia lo dice y es todo lo que estamos hablando, ¿verdad?, fueron engañados. En este caso dice ahí, fueron corrompidos, o sea, le corrompieron los sentidos. Entonces prácticamente escuchó que alguien le estaba hablando y respondió, así dice. Bueno, espero haberme dado a entender con eso, avancemos. Primeramente yo termino por lo menos ahí. Pero como lo explicamos el jueves, ahí estamos todavía en la introducción del tema. Ya algún día vamos a llegar al desarrollo. El otro punto es, dice, que vuestros sentidos, bueno, está relacionado al otro, ¿verdad?, sean extraviados. Ya hablamos un poco de los sentidos, ya hablamos del extraviarse, pero ahora miren el otro, el primero de la tercera columna. ¿Qué es lo que dice ahí? Dejar de pensar. Entonces, mis amados hermanos, miren, acá, bueno, en toda la nación, es que cuando alguien no está bien en sus pensamientos, no sé cómo le digan acá, pero allá en Guatemala le decimos, está loco. Aquí igual. Entonces imagínense eso, está loco. ¿Pero por qué? Porque uno mira que su forma de pensar ya no es acorde, ¿verdad? No concuerda muy bien. Así me gusta que me respondan. Entonces nos damos cuenta y miren qué es lo que hace entonces la serpiente. Ahí podemos tipificar una vez más con lo que pasó con Eva, ¿verdad? ¿En quién dejó de pensar Eva para hablar con la serpiente? Dejó de pensar en Dios y se puso a pensar en ella misma, porque la Biblia lo dice, que Eva vio que el fruto era deseable para alcanzar sabiduría. Entonces, ¿para quién quería la sabiduría? Para ella. Entonces dejó de pensar. Entonces, mis amados hermanos, miren, a veces ustedes y yo tenemos que tomar ciertas decisiones y a veces las tomamos así, a la ligera, sin pensar. Soy yo, esto voy a hacer, y tal vez en un momento de enojo ahí uno actúa, pero ¿qué está haciendo en ese momento? No está pensando. Entonces, en ese momento de enojo, el enemigo puede ganar mucha ventaja y lanzarnos dardos en forma de pensamiento para que hagamos lo que no deberíamos de haber hecho. Yo no sé si alguna vez ustedes, esto respóndanselo a sí mismos, ¿verdad? Ustedes se encuentran a ustedes mismos, bueno, ¿y yo por qué estoy pensando en esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos pensando en algo que nos identificamos, bueno, ¿yo por qué estoy pensando en esto? Es porque en más de algo he dejado de pensar. Les voy a poner este ejemplo. Imagínense ustedes un esposo o una esposa que en lugar de pensar en su cónyuge esté pensando en el vecino. Bueno, ¿y yo por qué estoy pensando en esto? Porque dejó de pensar en su cónyuge. O sea, a eso es a lo que se refiere acá. De que para que uno, mis amados hermanos, llegue a este punto de dejar de pensar en algo, es porque está pensando en otra cosa. Y como nos damos cuenta acá, bueno, en Génesis capítulo 3, toda la tentación que la serpiente le llevó a la mujer fue todo como contradiciendo o haciendo pensar que lo que Dios les había dicho no era cierto. Entonces, si yo tengo un credo, algo en lo que he creído en Dios, ¿qué es lo que va a hacer la serpiente? ¿Qué es lo que la serpiente va a intentar hacer? Que yo deje de pensar en aquello que he creído. Y si dejo de pensar, por ejemplo, en que yo he creído que Dios me ama, entonces puedo pensar, no, a mí Dios no me ama. Entonces voy a buscar quién me ama. ¿Y qué creen que va a hacer el enemigo? Ahí se los pone enfrente, ahí nos lo pone enfrente. Este me va a amar. Recordemos cuál fue el problema de Lea en la Biblia. No Lea la Biblia, ¿verdad?, sino la mujer que se llamaba Lea. De que ella quería que su esposo se uniera a ella. Y dice, esta vez mi marido se unirá conmigo porque le he dado ya 3 hijos.
le dio 4, 5, 6, 7 hijos le dio, y su marido nunca se llegó a él. Entonces, por cuanto ella se pasó pensando en su marido, desatendió, mis amados hermanos, para ella lo más importante, ¿verdad? Que hubiera sido su relación con Dios. Miren, sorprendentemente, Lea y Jacob tuvieron solo una hija, y la hija se llamaba Dina. Y por Lea estar pensando en su marido, la Biblia dice que Siquem violó a la hija de Lea. Ustedes y yo no vemos en la Biblia de que entre Jacob y su hija haya habido una relación, pero sí vemos que entre Lea y su hija había una relación. Entonces, ¿quién descuidó a Dina para que la violaran? Fue la mamá. ¿Y por qué la descuidó? Por estar pensando en el marido, que el marido, bíblicamente hablando, nunca la amó, porque la Biblia dice que Lea era despreciada, pero ella, por pensar en una cosa, en este caso en su esposo, dejó de pensar en su hija, y a la hija la violaron. Entonces miren qué tremendo, mis amados hermanos, que lo que el enemigo hace entonces en este punto es ponernos a pensar en otra cosa y que descuidemos lo importante en lo que en realidad tenemos que pensar. Bueno, voy a terminar de una vez con los 4 chequeran. Luego dice otra cita, que es lo que dice: se pervierta, escuchen esto, su modo de pensar. Ya hablamos de la perversión y el pensar, ¿verdad? Pero miren, este otro es diferente. Sean corrompidos, dice. Pero ahora, ¿qué dice? Vuestros ánimos. Y cuando ya hablamos en ese punto, mis amados hermanos, de los ánimos, ya no es lo mismo que la mente. Ahí está hablando del alma, porque en el alma está el ánimo. Y cuando ustedes buscan el significado de la palabra alma, alma significa ánimo, o buscan el significado de la palabra ánimo, ánimo significa alma, o sea, es lo mismo. Entonces acá ya está hablando de algo un poco más delicado, mis amados hermanos, en relación a que entonces el engaño de la serpiente o la seducción de la serpiente va para corromper nuestras almas. Y si el alma, que Dios nos libre, a nosotros se nos corrompe, ya no vamos a querer saber nada de Dios, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa alma está corrompida. ¿De dónde, mis amados hermanos, alguien que buscaba de Dios ya no quiere saber nada? No es normal, no es normal. Es que su alma, algo la llenó. Entonces, como está llena de algo, ya no está llena de la presencia del Señor. Cuando la presencia del Señor quiere entrar, no encuentra espacio. ¿Por qué? Porque está llena. Y en este caso, ¿llena de qué? De un engaño, de una seducción. ¿Y quién fue la que llenó esa alma? ¿La serpiente o el diablo, verdad? Bueno, la siguiente dice, miren lo que dice acá, y este es otro punto también muy interesante: sean maleados. ¿Pero qué dice? Miren, ahí ya no dice mente, dice espíritus. Entonces, ya al entender esto, nos damos cuenta entonces de que el engaño de la serpiente estorba el ser integral, estorba el cuerpo, estorba el alma, lo estamos viendo ahí, pero también estorba el espíritu. Y no está hablando lógicamente del espíritu de Dios, ¿verdad? Está hablando de nuestro espíritu humano. ¿Cómo sé yo que yo tengo espíritu humano? Por esto, mis amados hermanos, porque si yo tuviera mi espíritu humano muerto, yo aquí, Dios me guarde, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo ahí metido? No, pero por cuanto nuestro espíritu está vivo, anhela algo del dueño, del padre de ese espíritu, que es Dios. Pero un espíritu, miren cómo lo veis ahí, maleado. Yo no sé cómo toman ustedes esa palabra aquí en Guatemala, aquí que diga, pero nosotros en Guatemala, por ejemplo, no seas maleado, pues. O sea, yo no uso esa forma de hablar, ¿verdad? Pero la gente lo dice: no seas maleado, pues, dándole a entender a alguien que está enojado, a alguien que le quiere pegar a alguien. No seas maleado, tranquilízate. Y aquí dice, un espíritu maleado. Ya no es alguien que solamente sea malo, ¿sí? Sino es alguien que es malo, pero busca hacer daño. Y ahora bien, estamos hablando acá de hacer daño ¿a qué? Al espíritu. ¿Y por qué la Biblia dice en Romanos, mis amados hermanos, que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios? Cuando habla de esa destitución, está hablando de que espiritualmente hablando, estábamos muertos. O sea, nuestro espíritu humano estaba muerto. ¿Y qué es lo que busca el engaño, verdad?
malear nuestros espíritus. Un espíritu maleado no solamente va a estar muerto, sino va a ir en contra de todo aquello que se llame Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Un espíritu maleado, díganle ustedes, voy a orar por ti, te invito a la iglesia, te invito a un discipulado, como que choca uno ahí. ¿Por qué? Porque ese espíritu está maleado. ¿Sí me voy a entender con eso? Y terminamos, mis amados hermanos, por si alguien se quiere ir ya. En broma. Ustedes, dice, escuchen esto, se dejen. Entonces, miren qué diferente lo dice ahí. O sea, de que ahí nos muestra de que prácticamente todo lo que ya hablamos, si nos llegara a pasar, es porque nos dejamos. Que ustedes, dice, se dejen corromper interiormente. Entonces, si a mí espiritualmente hablando me llega a pasar algo, ¿por qué? Según ese último punto, porque me dejé. En algún momento dije, no, la iglesia no me puede ayudar. Los pastores, menos. No, ya no. Entonces viene el enemigo. Ay, ahí sí hacen caso. Miren, allá en Guatemala nos pasó algo. De que vino mi esposa y le dio una palabra a alguien. Y le dijo, le dio la palabra, ¿verdad? Y la persona dijo, no, eso son cuentos, ideas de la pastora. Pero ¿qué creen que pasó después? Hay una mujer allá que uno sabe que es bruja. Y la bruja le dijo a esta persona lo mismo que mi esposa le dijo. ¿Y a quién creen que le creyó? Le creyó a la bruja. ¿Y esta mujer cómo sabe? Es esto que estamos hablando. Uno mismo se deja. O sea, vienen a veces, ¿verdad? Por el ejemplo que estoy poniendo. Viene un ministro y nos hace ver algunas cosas. Nah, pastor de plano, no durmió bien. Ah, pero viene una bruja. ¿Y esta cómo sabe? ¿Cómo supo la bruja? Lógicamente, de la misma forma, espero me voy a entender con esto. ¿Cómo mi esposa supo y pudo dar una profecía? ¿Y cómo lo supo la bruja? Las dos personas lo supieron por un espíritu. ¿Cuál es la diferencia? De que uno por el Espíritu Santo y otro por un espíritu inmundo. Pero ¿a quién le creyó la persona? No fue a la que venía enviada de parte del Señor, sino a quien venía enviado de parte del reino de las tinieblas. ¿Qué pasó ahí? Es esto, que ustedes se dejen, dice, corromper interiormente. Entonces, mis amados hermanos, yo voy a ir terminando con esto. Ustedes y yo tenemos que escudriñarnos espiritualmente hablando. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Estamos bien espiritualmente? ¿Estoy menguando? Yo me siento estancado, pastor, me siento estancada. Bueno, entonces, una vez identificado cómo estamos, ya no nos vamos a dejar, no podemos permitir seguir igual. O sea, si yo siento, por ejemplo, en este momento, yo la verdad, pastor, yo en este momento siento que estoy menguando. O sea, ya identifiqué cómo estoy, ¿qué tengo que hacer? No dejar que me corrompan interiormente, porque como lo hemos venido hablando del ejemplo del agua, miren, me la dieron llena y ya está vacía. Cuando algo se estanca no crece, cuando algo se estanca mengua, ¿sí? Y es lo que tenemos que cuidar, nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Porque miren, mis amados hermanos, sinceramente, si ustedes no cuidan su vida espiritual, nadie lo va a hacer por ustedes, nadie lo va a hacer. Nuestro trabajo como pastores es hacer lo que la Biblia dice. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice? Y me siguen. El Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo cuando Él se fue? Él le dejó dicho a los discípulos qué tenían que hacer. Les dejó una instrucción. Oyen mi voz. ¿Y qué hicieron ellos? Siguieron lo que el Señor Jesús les dijo que hicieran. Pero se fue. Pero ya cuando Él se fue, ¿de quién dependió que las vidas espirituales de los discípulos siguieran creciendo? De ellos. Lógicamente les dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, mis amados hermanos, lo vemos en el hijo pródigo. El Espíritu Santo no se fue a meter al chiquero, ¿verdad?, a sacarlo, sino la Biblia dice que el hijo pródigo, ahí donde él estaba, él volvió en sí. Y luego el Espíritu Santo le hizo ver lo que estaba perdiendo. Pero ¿quién volvió en sí? Él. O sea, cada uno de nosotros tenemos que
cuidar nuestra vida espiritual. Y si en alguna área, en algún punto de nuestra vida espiritual, ustedes y yo sentimos, no, yo con esto sí, no puedo, entonces para eso somos los pastores. Pastor, mire, necesito oración por esto. Ayúdeme a orar, pastor. Ore por mí. Ayunemos, pastor. Algo hará el pastor, pero el resto de la obra la hace el Espíritu en la vida de aquel que se dispone. Entonces, terminando con este punto, el enemigo engaña, mis amados hermanos, a los que se dejan. Amén. Entonces de nosotros depende no dejarnos, o pues como lo hizo la mujer, ¿verdad? Coquetear con la serpiente. Que la serpiente, nuestras Biblias nos lo tipifican como femenina, pero en realidad era el diablo. Hay una versión que no dice serpiente, sino dice el culebro, dice. Hablando de una culebra macho, por así decir, el culebro. Y ahí lo ejemplifica un poco más claro, pero en nuestras versiones ponen la serpiente. Pero cuando escudriñamos está haciendo énfasis a una entidad espiritual masculina. ¿Y quién era? Luzbel. Entonces espero me haya dado a entender y termino con esto. Entonces, ¿a quiénes engaña la serpiente? A los que se dejan. Amén. Amén y amén.